Trascendente. Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiere ser un trascendente. Hey, hola, ¿qué tal, Trascendente? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento porque tenemos un nuevo episodio y el día de hoy tenemos a uno más de los invitados especiales que constantemente estamos tratando de traer aquí al podcast, pero creo que este puede ser más especial porque es alguien que conocemos de muchos años, bueno, tú más que yo, porque es tu familiar, pero lo conozco de algunos años y pues estamos desconectados en teoría, pero también nos vemos a través de las redes y sabemos lo que estamos haciendo cada uno. Y pues me da gusto que hoy esté aquí compartiendo un poco de cómo Dios lo ha estado moviendo de un lugar a otro y lo está utilizando. Pero te dejo que hables tú de él, Gabo. ¿Qué onda? No, solamente saludando, Ray. Es un gusto estar aquí otra vez contigo, en una plática agradable. Y es un gusto tener también a Bruno con nosotros. Bruno, es un gusto tenerte aquí. Hey, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad trascendente y gracias por la invitación a ustedes. Saben de que ya van algunas semanas o quizá meses, ¿no? Donde estuvimos tratando de concretar esto y apenas se dio. Entonces, pues vamos a darle. De hecho, fuimos hasta Juárez con la excusa de ir al evento de Hombre a Hombre para grabar con Bruno, pero no. Y no se dio. Me acuerdo que me dicen, oye, vamos a grabar contigo en la noche, ya tenemos todo el equipo, andamos en Juárez. Y les digo, pues lo siento, pero ando en Veracruz, entonces... Por poco nos íbamos a Veracruz, no más que el manager no nos dejó. ¿Ah? No teníamos que estar en el evento. Sí, y como el otro podcast, el que está Bruno, aquí no nos permiten decir marcas, pues no pudo pagar los viáticos, tuvimos que aprovechar que Bruno viniera mejor, nosotros pues pudimos darle los viáticos para que viniera. No. Oye, pues hablaste de un tema bueno, creo que sería bueno hablar de eso. ¿Del podcast? Sí, vamos empezando por ese lado, ¿no? Que nos platique un poco, Bruno, de la intención de dónde nace su podcast y que lo promocione, claro que se vale. Sale. Ok, pues primero que nada yo tengo un podcast, a los que no saben, yo recuerdo que estaba en pandemia, hace ya 4 años de la pandemia, y estaba saliendo mucho contenido, ¿no? De podcast, y yo en mi mente dije, yo quisiera llegar a eso, en el contexto nuestro, ¿no? Evangélico, juvenil, y primero que nada fue como un sueño, y me acuerdo que entré a Amazon, compré un micrófono, me llegó, y ya cuando lo tenía dije, no, mejor no, esto no es lo mío. De ese momento hasta hoy han pasado casi 4 años y tengo pues hasta el día de hoy como 22 episodios. Es un podcast donde hablo con pastores, con predicadores, comunicadores, líderes, donde la intención al inicio era hablar de predicación, el arte de predicar, pero después ha venido tomando formato de conversación, de hablar de todo lo que conlleva ser y hacer iglesia. Y pues ha sido un buen hobby. Hablaba con Gabo de que en los últimos meses no he podido grabar, van 2 meses que no he grabado y no he subido episodio, pero ha sido más que nada porque andamos con otras ocupaciones, es como un hobby. Gracias a Dios he podido hacer un buen equipo, tengo el equipo técnico y todo, pero por cuestiones de tantas actividades no he podido darle el seguimiento que tuviera. Mi podcast se llama La Predicación y los Predicadores, que surge de un libro que habla del tema, de la esencia de un predicador y de la técnica de la predicación. Entonces, más que nada, es el enfoque central de este proyecto. No has estado haciendo contenido con gente, pero tú has estado subiendo, vi que en Semana Santa subiste unos clips muy buenos, por si no han escuchado las 7 palabras del mensaje de la cruz y todo. Se me hace que las resumiste muy padre y has estado también dando otro tipo de consejos breves, ¿no? Como estos videos cortos. Quizás no has dado contenido de formato de entrevista, plática, charla, sí, pero sí has seguido haciendo cosas, ¿no? Sí, la intención es pues tener activas las redes sociales, ¿no? Que yo al inicio luché mucho con esto de lanzarte a salir en la cámara, de soltarte a hablar frente a una luz y una cámara, ¿no? Como que al inicio es complicado, pero
Después entiendes tu posición, tu llamado de parte de Dios, de utilizar las redes sociales, que es una gran herramienta, ¿no? Para un buen uso, porque pues, las redes sociales están saturadísimas de contenido pésimo. Entonces mi idea es de que en medio de tanta basura de contenido puedan encontrar quizá un buen consejo, puedan encontrar una buena reflexión, alguien que quizá nunca ha ido a una iglesia a escuchar un sermón de 30 minutos, que pueda escuchar un mensaje de 1 minuto y 30 segundos, ¿no? Entonces, esa ha sido la intención, comunicar, utilizar esa plataforma que Dios me ha permitido tener para comunicar. Pues hay muchos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo y esto es lo que me motiva, ¿no? Que me pasó algo bien chido, ¿no? Me invitaron a predicar a una montaña en Veracruz. Yo nunca había ido a Veracruz y fui a México en avión, me subí a un camión como 6, 7 horas, llegué y me subí a una troca y nos fuimos como 2 horas en troca. Llegamos a un lugar lejísimos y cuando llegué era una pequeña iglesia, prediqué y al último día, cuando terminé, se me acercó una adolescente de 16 años y me dice, hermano, usted es el de Instagram. Y luego yo me saqué de onda, ¿no? Y le dije, pues supongo que sí, ¿no? Dice, no, es que yo veo sus videos y me acuerdo que dijeron que iba a venir aquí a esta iglesia Bruno Quiñones. Y yo dije, ¿a poco será el de Instagram en los videos? No, no creo que él venga acá. Y cuando me vio ahí, para ella fue como de mucha bendición saber que pues alguien que está en las redes, que la ha edificado, pudo ir a visitarla hasta aquel lugar, ¿no? Entonces es uno de los tantos testimonios que han sucedido. Yo creo que eso es muy interesante. Ahorita, bueno, en las últimas semanas yo me he tratado de informar para poder fortalecer estas áreas de la comunicación a través de las redes, ¿no? Porque yo desde que tengo memoria, la otra vez prediqué de eso aquí en la iglesia y dije, uno por inconstante no se mantiene. Pero mi primer video que yo subí a YouTube fue hace 10 años. O sea, ya es alguito, ¿eh? No, ya tiene Yo llegué a la tiempo. iglesia y yo Ya no tenía llovió. talento para predicar, para cantar. Yo no sabía hacer nada. Yo lo único que sabía es que en ese momento Wherever Tomorrow era muy famoso. Y dije, debe de existir algo así cristiano, que en ese momento Jaguar era el como Jaguar era... el tope en ese aspecto. Entonces yo dije, yo quiero algo así. Y sí, siempre me comentaban la copia de Jaguar. Y eso me dañó en mi momento. Y ahorita decía, me quedo pensando, digo, qué torpe, por eso me detuve, porque alguien se burló. Pero a lo mejor ahorita ya tuviera mis cuantos más seguidores y sobre todo cuántas personas más hubiera ayudado. Porque déjame te cuento algo rápido y triste. Entré a mi página de Face, que esa era como la que tenía más movimiento, y tenía como 5 mensajes de gente, de jóvenes. Oye, ayúdame, soy adicto a la pornografía. Oye, esto y lo otro de hace 5 años o de más años. Y yo dije, no, o sea, lo descuidé, lo dejé. Y hubo gente que llegó al contenido, lo vio y dijo, él me puede dar un buen consejo. Y yo como lo dejé, ni siquiera había visto esos inbox. Wow. Órale. Sí, sabes de que, como mencionaban de YouTube, por ejemplo, yo no me he metido tanto a YouTube. Dicen que es una de las plataformas más difíciles, ¿no? De comenzar desde cero y todo. Pero yo creo que en esas redes sociales tan prácticas, Facebook, Instagram, TikTok, que yo ahorita es donde estoy intentando entrar, ¿no? A TikTok, pero igual es muy complejo, muy complicado. Pero sí es mucho más fácil que YouTube, ¿no? Y ocupa menos edición, menos equipo. Con un simple celular tú puedes hacerlo y es ahí donde uno encuentra propósito, ¿no? De decir, si pude bendecir a un joven, a un adolescente que se encuentra en una necesidad y a través de un simple video mío que quizá fue cómico, quizá sí fue bíblico, quizá fue el otro día subí de 3 canciones que uso para mi devocional y me escribieron, qué buena letra y algo bien sin chiste, ¿no? Pero está edificando a alguien, entonces es ahí donde tú dices, pues vale la pena no nomás hacerlo por un mero crecimiento, ¿no? De números, sino de que estás sembrando algo en alguien. Yo veía también relacionado con todo esto que si tú ves las redes sociales como una droga, son diferentes drogas. Por ejemplo, dice TikTok, que es como la competencia directa de YouTube, porque es el que se está lanzando completamente a lo que es videos. Está mutando a videos largos, que era algo que no tenía. O sea, videos cortos era muy bueno. Entonces dicen, necesitamos competirle a YouTube y empezaron a lanzar videos largos, que ahorita ya es más común. Pero hay otros consumidores que necesitan otro tipo de drogas, ¿no?
Y dice, por eso existaba YouTube, pero ahorita hay una competencia entre ellos dos y la verdad es como que tú te quedas viendo y dices, wow, qué interesante cómo muta todo, porque tú antes decías en Facebook Sí. y ya ahorita TikTok es, o sea, 1 minuto y medio, y yo veo acá como reels que se hacen como famosos y literal es una canción de fondo, ¿no? Y la persona así como parada, así como y la cancioncita así de un corazón de fondo o de otro tipo. Y yo digo, wow, hasta lo intenté. No, pues no lo vio nadie, no sé cómo le hacen. Ya sé. La verdad para mí el tema de las redes es algo muy nuevo, totalmente nuevo. Este, Sigo algún contenido, algunos podcasts, me gusta escuchar charlas de personas, me gusta escuchar también como audiolibros y también un poco de crecimiento personal. Entonces, siempre mientras estoy haciendo algo, estoy escuchando. Desde siempre estoy cocinando y escucho algo. Soy más de escuchar una plática a escuchar una música. Me gusta más un diálogo. Entonces, se me hace padre, pero la verdad siempre hay como barreras para uno hacer algo. Primer barrera, dices, ¿qué tengo para decir? Primera barrera, ¿no? O sea, híjole, yo creo que todos han luchado como eso. ¿Quién se va a detener a escucharme? ¿Quién se va a...? No, y luego van a decir que ahí anda en la ola, ahí se va a dejar ahí. Entonces como que creo que a veces nosotros nos detenemos mucho a pensar cosas que la gente ni piensa. Entonces esas barreras nos detienen en hacer algo y ahorita que estamos haciendo esto se me hace padre y ahorita que te escuchaba Bruno decir que han pasado 4 años de que compraste el micrófono y ahorita quiero preguntarte, después de que compraste el micrófono, ¿cuánto te tardaste para utilizarlo? Sí. Bueno, recuerdo que lo guardé, lo aprendí a usar, ¿no? Lo primero que hice fue como leer el instructivo. Ver Hasta, un podcast para entenderle ¿Cómo hacer maybe cómo hacer. sí, exacto. Y al inicio fue como ver cómo se utiliza y pensar, ¿no? ¿Qué pudiera hacer? Y recuerdo que viajé a Saltillo, donde yo vivía, después de que se terminó la pandemia. Entonces yo ya a ese punto ya tenía como 8 o 9 meses con el micrófono. Y me acuerdo que yo vi varios podcasts que estaban utilizando ese micrófono y yo dije, va a ser una buena inversión. Invertí una buena cantidad, ¿no? Y después ahí la tenía inservible. Pero cuando fui a Saltillo dije, bueno, voy a utilizarla. Y grabé con quien entonces era mi pastor, grabé un episodio y la verdad él me felicitó y me dijo, es un muy buen proyecto, creo que si te activas y le das seguimiento puede pues surgir un buen proyecto, ¿no? Algo interesante. Me animó y todo, pero después llegué a mi casa y yo dije, no, como que esto no me agrada tanto, lo edité y todo, hasta mis posibilidades, y no lo subí. Después me fui a estudiar y yo en el salón de clases pues tenía compañeros pastores, líderes de nuestra organización y yo dije, bueno, pues vamos a platicar con ellos, saqué mi micrófono y dije, esta es una conversación, vamos a ver cómo fluye. Y le dimos, entonces grabé como otros 5 episodios en una semana, porque estábamos ahí internados y pues había tiempo, ¿no? Y la mayoría de ellos fueron así en la madrugada y todo. Pero después se acaban las clases, vuelvo a mi casa y digo, no, esto no. Entonces pasaron otros 6 meses. Entonces yo el primer episodio lo subí en Navidad del 2022. O sea, apenas, si se puede decir que llevo como 1 año y 4 meses. O sea, es muy poco, ¿no? Yo me acuerdo que subí 6 episodios de jalón. O sea, ya los tenía listos. Y dije, temporada 1, ahí están los 6 episodios. Y ese día me sorprendí de que gente escuchó en un día los 6 episodios. Y yo dije, órale, o sea, pues hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Entonces eso me motivó. Hubo un amigo, bueno, una persona que yo no conocía, me escribió y me dijo, oye, yo los conozco a ustedes de vista, de redes sociales, escuché de tu proyecto, me gustó y Dios me puso en mi corazón invertir en ese proyecto. Entonces quiero que me mandes tu ubicación para mandarte algo por Amazon. Y yo me sorprendí, dije que esto no es normal, ¿no? Yo vi que Dios estaba en medio de esto
Entonces él me envió, me regaló mi primer equipo, después de ese equipo, como mi segundo equipo de audio. Entonces ya después yo investigando, ¿no? Cuánto le costó y todo, vi que fue una gran inversión y yo dije, bueno, pues esta debe ser mi motivación para seguirle. Pero imagínate, o sea, yo tuve en mi computadora esos audios guardados y pensando de que no era lo que tenía que hacer. Y creo que estas barreras no solamente están en este ámbito. ¿Cuántas veces vemos talento a nuestro alrededor, cerca de nosotros, pero con tantas dudas existenciales? No sé si les ha pasado, pero a mí me da un poco de coraje ver un chorro de gente talentosa, más gente dentro de nuestras iglesias llena de talentos, jóvenes con un potencial que pudieran estar tocando corazones, pero con ese miedo del qué dirán, qué será, podrá Dios hacerlo. Entonces se me hace interesante, Bruno, lo que sucedió contigo. A mí, Ray me invitó a un proyecto que él ya tenía y le estamos dando un poco a esto. Pero pues estamos de lleno haciendo otras cosas. Tú ahorita, aparte de esto, Bruno, ¿qué estás haciendo? Sé que te gusta el estudio, sé que, a ver, platícanos un poco de eso. Bueno, sí, como mencionaba, el podcast es un hobby, ¿no? Es simplemente un extra de todo lo que hacemos, pues... Oye, pues como hobby te ha pagado bien, hago comercial, ya hay un equipo bueno, y todo el rollo. Ha sido un buen hobby. Ha sido un porque buen mis hobby. hobbies está todo demasiado dinero invertido y no le he sacado No, todavía sí. nada. Sí, por ejemplo, yo cuando me di cuenta de que por uno de mis videos me invitaban a predicar, dije, ok, YouTube, Instagram no me está dando dinero, pero me están dando la posibilidad de ir a predicar, la gente te bendice y todo, entonces como de un lado, ¿no? Ves cómo se complementa lo otro. Bueno, tengo 25 años y desde los 18 años mi vida tuvo una transición a enfocarme en el estudio de teología. He estudiado teología desde el 2018, pues ya llevo Un paréntesis, no sé si eres la primera o segunda generación de la universidad, ¿no? Eso es interesante porque... Esa primera, ¿no? Sí, es algo interesante porque en pandemia y todo eso, surge, no, perdón, antes de pandemia, cuando termino la prepa, yo no entro a la universidad, no fui aprobado, se abre una nueva universidad dentro de nuestra organización y se abre la posibilidad de asistir, entonces era un nuevo proyecto, una nueva escuela, institución para pues, a educarte, ¿no? Muy Entonces, bueno, porque la verdad, yo porque ya había estudiado el instituto, pero yo cuando lo vi, dije, no hombre, o sea, inviertes lo mismo, pero acá sales con una licenciatura, Una licenciatura. Sí, validada por la SEP. sí, esta propuesta es el resultado de un trabajo de muchos años para que la organización tuviera una institución educativa que no solamente la avalara nuestra misma organización, sino pues nuestra Secretaría de Educación Pública de nuestro gobierno Puedes nacional. decirlo abiertamente, no te vamos a multar ni nada, Asambleas de Dios, la organización a la que perteneces, Sí, porque quizá la gente dice, pues qué organización tan secreta sí, es no, esta acá, que ¿qué no la organización menciona. será? Sí, van a investigar a qué organización pertenece. Sí, bueno, pues sí, nosotros crecimos en esta organización, Asambleas de Dios, y Todos creo que aquí alrededor. sí, ¿verdad? Bueno, yo al menos también. Y Ray, tú siempre estuviste con nosotros, pero nunca fuiste de nosotros. hay una O sea. frase que dicen por ahí algunos, ¿verdad? Que una vez asambleísta, siempre asambleísta. Así que unos lo niegan, pero lo traen en los huesos. Y en la sangre les fluye, pero bueno. Ese es otro tema para otro podcast. para otro queremos, tema. queremos. Oye, Eso lo espérate. podemos hablar en mi podcast, En tu podcast. si quieres venir. Oye, si queremos, somos un combo de 4. Vamos todos. Ok, Nos vamos en equipo. Oye, no, pero un paréntesis, ahorita sigues con eso, un paréntesis. Llegó alguien a la iglesia, a Betán y todo, y nomás vio, no sé por qué dijo eso, estaba viendo la iglesia, qué bonito y todo. Y vio el altar, el púlpito, y luego me dijo, es que tú eres asambleísta. Y porque vio mi púlpito, pero yo no pertenezco ya a la organización. Y me quedé callado. Y desde que él dijo eso, yo veo el púlpito y digo, ¿por qué dicen que soy asambleísta? Porque no tiene un logo, no tiene esto. Pero qué raro, ¿no? Así, él salió con eso. Fíjate que es muy gracioso porque si tú vas a la iglesia donde yo salí, que es asambleísta, tú podrías decir que es bautista.
O sea, ¿sí me entiendes? En el aspecto Pues andan de... juntos, andan ahí O juntos, sea, son sí, primos pero hermanos. es raro porque, digo, como que hay ciertas iglesias que no puedes determinar. Ah, es asambleísta. O sea, al simple vista no. Quién No, sabe qué quién vieron sabe, sí. en Betania. No, y luego, no, el púlpito. Y luego prediqué con una persona en pandemia por YouTube, por Zoom. Zoom. Ya terminó y todo. Y me escribe, oye, no, qué bonito mensaje y todo. ¿Tú eres pastor o algo de Asambleas de Dios? Y yo me quedé, ¿por qué? No, es que así muy, muy de asambleas, me dijo yo. No sé a qué se refiere eso, si bueno o malo, pero bueno. Tienes que Solamente volver, fue Gabriel, te Es están como el llamando profeta a... Jeremías, lo sentía como un fuego en como mis un fuego. huesos, no lo pude contener. Ese es Gabo en asambleas. Oye, a Sí, mí no. todos me ven cuando predico así. Oye, tú como que... ¿Eres cristiano? Sí, o sea, siempre se generan Oye, esa... tú como que veías otro rollo. Sí, y luego la gente que viene aquí el viernes, me gusta este rollo, o sea, como que sí de Dios, pero como no está, o sea, Buena no sé cómo me onda. lo Buena quieren onda. decir, Hay pero buenas vibras aquí, se ¿no? siente bien. Y yo, sí, está bien, se siente el espíritu, el yan, y quién sabe que yo, sí, ese es Dios, pero bueno. Oye, no, cierro el paréntesis, más era para eso ahorita Sí, que sí, sí. dices, se me hizo así como, bueno, pero Sí, dale. bueno, pues yo llego a la ciudad de Saltillo, a esta universidad, durante 4 años. Mi dedicación fue total a estudiar. Se nos atravesó la pandemia y todo, pero bueno, concluimos y bueno, pues fui parte de la primera generación. eh, Actualmente ahí tengo yo mi título profesional, mi cédula profesional, como licenciado en teología. Entonces, pues sí, recuerdo que vi mi certificado y decía 001 y pues a mí me dio mucho, pues sí, mucho placer, ¿no? De decir, estamos construyendo algo en una institución que iba comenzando, ¿no? Entonces terminé eso y recuerdo que faltaban como 6 meses para graduarme y me encontré a una hermana, una maestra, y me dice, oye, ¿tú estás listo para seguir estudiando? Te esperamos en la maestría de teología. Aquí están los datos, óralo, pero ahí te espero en verano. Entonces yo gradué y a la semana ya estaba en la maestría. Entonces actualmente es donde estamos estudiando teología, práctica ya más enfocada a ministerio, a liderazgo, todo esto que estamos haciendo. Pero actualmente vivo en Ciudad Juárez, donde pues colaboro en una iglesia local. Mi asignación es el grupo juvenil, pero poco a poco, ya en estos últimos 3 años que estoy allá, me he ido involucrando en todas las áreas de la iglesia, siendo un colaborador, pues ahí la mano derecha del pastor, se podrá decir. Es donde Dios nos ha puesto, Dios nos ha abierto esas puertas y ha sido una gran bendición, la verdad. Entonces es lo que andamos haciendo. Eso es muy chido que ya llevas 3 años, porque me acuerdo todavía cuando platicamos así de que te habían hecho la invitación, o sea, de eso lo recuerdo. Y sobre todo que el pastor donde estás, hasta donde yo sé, tiene mucho reconocimiento y mucho respaldo, ¿no? De que es una institución él mismo, pues, o sea, es un pilar en las asambleas de Dios. Sí, pues es un pastor con trayectoria y muy querido por la familia, muy respetado por la familia. Ha sido el pastor de nuestra abuelita durante muchos años. Y qué padre que también le ha dado, yo creo, un impulso a Bruno. Fíjate, Ray, es muy interesante ver que hay líderes que entienden su posición de influencia para levantar y atraer a otros. Yo creo que Bruno fue afortunado en encontrar un pastor que le echara la mano así. Porque también habemos muchos que tenemos mucho talento al lado, pero nunca lo explotamos, nunca les damos la oportunidad, nunca los empujamos. Entonces creo, me atrevo a decir, Bruno, que ahorita muchas de las puertas que Dios ha abierto a tu vida ha sido gracias al pastor donde estás ahorita, el pastor Jesús Godínez, que es una bendición. Tuve el privilegio de conocerlo también hace tiempo, en alguna ocasión estuve ahí en la iglesia. ¿Y qué ha sido la experiencia, Bruno? Eso de cómo él, yo creo que te cambió el chip porque venías viendo quizás cosas diferentes a otros amigos, a otros compañeros,
No sé si a todos tus amigos de la primera generación se les abrieron las mismas oportunidades que a ti. Cuéntanos un poco de eso solamente. Sí, fíjate que recuerdo que estaba leyendo un libro que dejó nuestro abuelo y él menciona que el día que se graduó del Instituto Bíblico se le acercó un pastor y le dijo, oye, necesitamos un pastor en un poblado, es una iglesia problemática, en los últimos 2 años han ido 10 pastores y ninguno aguanta, pero pues queremos mandar un joven que tenga fuerza y pues que Dios lo use, ¿no? Y mi abuelo se graduó y a la semana ya estaba en aquel pueblo. Entonces a mí se me quedó mucho esa imagen, ¿no? De que yo dije, en el momento que me gradúe, Dios va a abrir una puerta. Porque sí, mi abuelo fue y Dios le respaldó ese ministerio impresionante en Guaymas, Sonora. Pero yo tenía ese chip. Entonces justo el día de mi graduación me llegó un mensaje, y era la pastora, y me dice, oye, quisiera que vengas a predicar a los jóvenes. Venimos saliendo de pandemia, todo está muy pausado, queremos reactivar y pensamos en ti para que vengas. Y a mí se me hizo muy extraño, ¿no? Yo hasta este punto mi enfoque era el estudio, no predicaba más que en mi iglesia local, y con mis papás y donde Gabo ha predicado, ha pastoreado, ¿no? Pero era mi único círculo. Yo llego a Juárez, predico en ese evento y fueron 3 días que yo estuve ¿Y ahí. tú sentías que podía venir algo ahí o cómo te sentías en ese momento? No, fíjate que en ese momento yo no tenía ese recuerdo, ¿no? De lo de mi abuelo, pero yo sí estaba expectante, ¿no? Ya me gradué, hay algo que pueda pasar. En ese momento yo creía que me iba a quedar en la iglesia en Saltillo donde yo estaba, porque ahí Dios me abrió puertas, la gente me recibió muy bien y yo creía que eso iba a pasar. Entonces yo dije, puedo ir a Juárez y en cualquier momento pues puedo volver. Yo tenía mi credencial de aquel distrito y todo, pero llegó a Juárez y Eso es importante porque andabas manejando con permiso, tu credencial vigente y todo. Mal chiste, perdón. Dale. un mal chiste, pero sí, credenciales del ministerio, ¿no? Sí, es que lo digo porque no todos saben aquí una credencial y dicen, ah, órale, ¿y eso qué Sí, tiene que ver? sí, una credencial de las asambleas de Dios, que yo había iniciado estando allá. Pero llego a Juárez y se me abre esta oportunidad de estar predicando 3 sermones. Y yo me acuerdo que preparé pues ahí mis notas, ¿no? De mis 3 mejores sermones que había preparado para compartir a los jóvenes y a la iglesia, ¿no? Que me quedé el domingo. ¿Te acuerdas de ellos o no? Sí, sí, la verdad ¿Eran que tuyos? ¿Eran campechanos? ¿Eran de alguien más y los acomodaste? Un O- poco. No, no, pues yo viví contigo antes de irme al instituto y siempre hablamos de lo mal que se veía la gente, ¿no? Copiando los sermones y todo. Entonces fue como que dijimos, bueno, en mi caso yo dije, yo no apunto a hacer eso, ¿no? A predicar el sermón de moda que está en YouTube. No, nada de eso, sino que pues había estudiado mi maestra de homilética, que la homilética es el arte, ¿no? De predicar, de armar sermones. de trazar. Mi maestra se tomó personal mi vida, o sea, me vio y me tomó como un proyecto, se enfocó mucho en trabajar en mí, en que yo pudiera aprender bien este arte y yo aprendí a hacer mis notas, ¿no? Entonces yo hablé de Isaías 53:5, más el herido fue por nuestros pecados, más el herido fue por nuestras transgresiones, es molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue un mensaje de cómo la obra de Cristo sana nuestra necesidad espiritual, pero también nuestra necesidad emocional y nuestra necesidad física, ¿no? El pago de nuestro pecado, el castigo de nuestra paz y por su llaga fuimos curados. Fue un mensaje que quizá sonaba muy elaborado para estar ahí frente a 25, 30 jóvenes, pero yo recuerdo que a mero atrás estaba el pastor, se quedó a escucharme. Entonces, al día siguiente lo mismo, el domingo igual, y el domingo terminando el culto me dice, oye, sentimos de Dios invitarte a que colabores con nosotros. Entonces, yo me sorprendí, volví a casa, hablé con mis papás, porque siempre pues la figura pastoral fue de nuestro padre, entonces como quiera estaba ese compromiso de avisarles, ¿no? Porque lo que iba a suceder después era yo iba a volver a casa a colaborar con mis papás, pero bueno, esto para no hacerlo tan largo, yo termino llegando a Juárez
Y sí estaba esa duda, ¿no? De cómo se dieron las cosas. Ya conociendo más al pastor y platicando con él, él mencionaba que en sus inicios ministeriales hubo un pastor que creyó en él. Hubo alguien que confió en él, que lo tomó personal, como un hijo ministerial, y él se convirtió en un mentor para el pastor. Entonces, la semana pasada en Ciudad Juárez falleció un pastor muy querido de la ciudad de Asambleas de Dios. Y recuerdo que nos llegó la noticia, yo andaba dando clases en el instituto, el pastor andaba en una ocupación pastoral, pero recuerdo que yo dije, quiero llegar a la casa para hablar con el pastor. Entonces llego a casa y sí, nos sentamos y platicamos un rato y el pastor, pues estábamos sorprendidos, ¿no? Por la pérdida de este pastor. Y mi pastor me dijo, Bruno, no, nosotros no somos eternos. Así es esto. La vida se acaba y tenemos que estar listos porque nosotros somos instrumentos de Dios y hay que cumplir nuestra asignación. Entonces yo creo que son partes fundamentales de un liderazgo que visiona hacia las nuevas generaciones. Esa conciencia de que no somos eternos, esa conciencia de que así como alguien creyó en ti, tú tienes que creer en alguien más y esa conciencia de decir, en cualquier momento podemos partir de esta tierra y debemos de dejar a alguien que esté tomando la batuta, ¿no? Y con esto no digo que yo vaya a ser el que continúe su pastorado ni nada de esto, pero sí yo creo que si a mi pastor Dios le dijera, has preparado a alguien, él pudiera decir, sin duda alguna, Bruno está listo, porque él siguió la voz de Dios me ha mentoreado. Y como bien dices, muchas puertas se han abierto. Yo crezco diariamente bajo su liderazgo, bajo su pastorado, bajo su mentoreo, y realmente soy muy bendecido. Sí. La verdad es que yo me quedo impactado porque, por ejemplo, yo siempre quise algo así, esa es la realidad. Pues porque uno como recibiendo ese llamado de pastor, pues dice, ¿quién o cómo? Pero es muy extraño, ¿verdad? Como a veces actúa Dios en cada quien. Y a mí me llegó una invitación interesante, pero ya ahora que ya tenía la comunidad, y yo decía, híjole, ¿qué hago? Porque esta es de las invitaciones más interesantes que me han dado. Pues cuando me fui a Estados Unidos fue una invitación, pero literal a mantener o dirigir una iglesia, o sea, no bajo la tutela de alguien. Y yo dije, no, pero la verdad es que yo analizo y a mí una de las cosas que me gustaría mucho, si Dios me lo permite, es un día poder llegar a los 50 años y dedicarme completamente a lo que es el mentoreo de figuras más jóvenes, porque yo que lo viví, dije, lo veo y digo, es muy necesario, o sea, la verdad, yo ahorita en la comunidad no tenemos tal a cual alguien que nos dirija o que nos ayude. Y yo sí busco a alguien, o sea, yo oro por gente grande para la comunidad, porque la mayoría somos matrimonios jóvenes. Es gracioso porque ahorita que estaban hablando acerca de TikTok y todo esto, aquí en la comunidad de, no sé, de como 10 parejas que tenemos, o sea, pues chiquito, 10 13 parejas, tenemos dos parejas que han hecho cosas en redes, en TikTok, y han sido así de que son tendencias, o sea, literal creo una pareja tuvo como 30 millones de reproducciones en un TikTok y otro que está ahorita detrás de cámara es Alex, él tiene su página Saludos, Alex. de Jokma Electric en TikTok y también, o sea, súper tendencia. Y digo, sí, o sea, eso lo tenemos dominado, o sea, de 10 parejas tenemos dos parejas que han sido tendencias en redes sociales, pero necesitamos la sabiduría que solo viene de gente grande, de gente que ya ha caminado lo que nosotros no hemos caminado aún. Sí, fíjate que uno de los libros que leí hace poco, que es un libro súper viral, de Agustín Laje, habla de la generación idiota, ¿no? Y él menciona que uno de los males de esta generación adolescéntrica es el desprecio por los ancianos, el desprecio por los viejos, ¿no? Y cómo en las culturas antiguas era al revés, había una honra por los ancianos porque son sabios, ¿no? Entonces, aparte de que es una idea muy interesante, son principios bíblicos, ¿no? De que Dios habla de que pues la sabiduría del anciano debe ser honrada y debe ser una herramienta
un don para la iglesia local, para que la iglesia siga avanzando. Entonces a veces falta como esa conciencia de ambos lados, ¿no? De yo como joven decir, bueno, él es mi pastor, porque hay ocasiones que mi pastor me dice que no. Hay ocasiones que él me instruye, ¿no? Me corrige y me dice, oye, considero que esto es lo correcto que debes hacer. Entonces, si yo fuera alguien de que no, pues yo no creo que usted me pueda orientar y yo estoy estudiando y estoy en este contexto, ¿no? Más moderno, pues yo sería alguien pues, necio, ¿no? Como la Biblia lo menciona. Entonces, falta esa conciencia también de como jóvenes mostrar esa honra a los ancianos y también de los ancianos de que sean conscientes de que no son eternos y de que deben de invertir en la nueva generación. Sí, lo que sucedió con el hijo de Salomón en la Biblia, que estaba en un punto súper importante porque David le había tocado establecer el reino, Salomón lo expandió para la tercera generación de un reino dividido porque era la casa de Saúl y de David, pero para esta nueva etapa del reinado de la familia de David, la tercera generación era para que estuvieran haciendo cosas locas, pero la Biblia indica que él despreció el consejo de los ancianos, se rodeó, escuchó a sus amigos y fue y cometió una estupidez, perdón por la palabra, porque ahí se dividió el reino. Y entonces ahora leemos en la Biblia el reino del norte y el reino del sur. Continuó el reinado por el amor que tenía Dios a David y obviamente por lo establecido de la línea mesiánica, que es otro tema, ¿verdad? Pero se me hace Sí. interesante que pasó un asunto histórico porque un joven no quiso escuchar a la voz de los ancianos. A veces nos pasa así. La verdad, cuando soy un poco crudo con mi vida, donde me estoy tomando el café mañanero, algo, pienso que en muchas etapas de mi vida no he alcanzado lo que debería de alcanzar porque me salí del proceso antes de tiempo. Yo soy afortunado porque tengo mentores, tengo pastores, tengo personas que son una voz autorizada para mí, pero no siempre he hecho caso. A veces me he desesperado, a veces me he frustrado, y he decidido salirme del consejo y decir, no, o sea, voy a ir, voy a cazar el oso y se los voy a traer para decirles Sí que puede. también hay otra forma de cazar osos. Y he vuelto, o me han traído de entre las garras del oso, no, mijo, le dijimos que así no. Y me han alcanzado a rescatar. Y a veces tengo que reconocer, si me he detenido en muchas cosas en mi vida, es por la falta de entendimiento, que hay gente que ya va más adelante de nosotros y que tiene algo para decirnos de parte de Dios. Gracias a Dios yo tengo ahorita, pertenezco a una asociación religiosa, tengo un mentor un poco más cercano. Tienes que decir nombres, así Sí, como lo no, obligaste. sí, puedes ¿verdad? decir el nombre sin problema. No, sí, estoy bajo la cobertura del Linaje Bendito en Ciudad Juárez, con el pastor Iván Reveles de Ciudad Juárez, igual, que ha sido una bendición para mí, él, su esposa, la iglesia en general, y yo creo que él también ha visto algo en mí y siempre me dice, Gabo, estoy para servirte, estoy para ayudarte, si se puede, vamos a darle. La verdad me siento privilegiado porque veo a muchas personas que no tienen eso. Aparte de él, yo tengo personas que amo, respeto, Pastor Samuel Acosta, Ulibaldo, mi abuelita, que le digo Tita, Que ya estuvo en este podcast. ya estuvo en este Sí, podcast. sí, véanlo. Algunos de mis tíos, en algunas áreas mi mamá. Entonces, creo que gracias a Dios me he rodeado de gente en la comunidad, en la iglesia. Tengo gente con trayectoria, uno de ellos es el hermano Omar Sigala, que por lo menos desayuno con él cada 15 días. Y él me da consejos del diario, de la vida, del matrimonio. Y la verdad valoro el tiempo que se da la gente
para darme o sembrarme un consejo. Entonces, también yo creo que si alguien joven está viendo esto, podría ponerse a pensar qué voces está escuchando. Porque mucho de lo que escuchas y mucho de lo que te sometes determina hacia dónde vas y a dónde vas a llegar. Sí. También si hay alguien tanto parecido a mí, que yo es como que la verdad no tengo como una dirección en cuanto a eso. Obviamente busco mucho y acudo mucho a mis amigos, lo que eres tú, y otros amigos que son pastores, y también acudo a gente grande. Pero en realidad no es como que alguien se haya comprometido personalmente conmigo a decirme yo te voy a dirigir. Acudimos a los lunes. Sí, Hacemos una los lunes reunión de nos los juntamos lunes de algunos pastores. pastores. Sí. Entonces, sí hay oportunidad, pero yo también lo analizo y claro que estoy de acuerdo. Lo mejor es que encuentres a alguien. Entonces, es orar a Dios para que Él ponga personas claves en tu vida y va a ser mejor, la verdad. Es mejor. O sea, por más que le trates de ser uno del llanero solitario, no está chido, no es lo correcto. ¿Cómo la ves, Bruno, con eso? No, bien interesante crecer con esos principios, ¿no? Actualmente en la iglesia donde estoy, pues el pastor me ha dado esa libertad, pues sí, ese impulso, ¿no? De poder servir a mi iglesia local y he aprendido también de que como jóvenes hay un lugar para nosotros en la iglesia local. A una anciana de la iglesia, recuerdo que de las primeras veces que prediqué me dijo, qué bueno es ver a jóvenes con esas convicciones, ¿no? Que en el presente es complicado encontrar jóvenes tan comprometidos, ¿no? Yo pues he dedicado 100% mis últimos años a esto de la iglesia y todo, pero yo sí creo que también hace falta ese pensamiento de que como jóvenes somos parte de la iglesia. La iglesia no es, y el llamado, ¿no? No es para los adultos, no es para los que ya llevan cierta edad, no, nada de eso. Cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos un encuentro con Cristo, tenemos un propósito y ahora venimos a ser parte de la familia de Dios, sea cual sea la edad que tengas. O sea, entonces yo he entendido eso. Una iglesia que promedio era una iglesia adulta, entrar a ese contexto ha sido de mucha bendición y yo le comentaba a Gabo que actualmente estamos viendo cómo muchos de los jóvenes se han activado en servir a Dios, están sirviendo en todas las áreas de la iglesia y eso muestra el mensaje de la Biblia, ¿no? Que la iglesia es un lugar para niños, para adolescentes, para jóvenes y no solamente para, como muchos piensan, ¿no? Adultos, como algo aburrido. No, la iglesia es un lugar para todos y Dios quiere usar a los jóvenes. Entonces, pues yo sí me siento privilegiado de que Dios use mi vida para inspirar a otros jóvenes a que puedan venir a este contexto que en ocasiones es mal interpretado, pero que encuentren aquí un propósito de parte de Dios. Ray, Bruno mencionó algo que a mí en lo personal me apasiona y es la iglesia local. Para mí es algo yo creo en la iglesia, a pesar de que hoy en día muchas corrientes no creen mucho en la iglesia. Yo creo en la iglesia instituida por Cristo, creo en la comunidad de los hermanos. Y sabes algo, Ray, yo creo que alguien que no ha dado fruto en su iglesia local no debería de andar en otras iglesias o sirviendo o tocando. Por lo regular hay músicos que no tienen compromiso con su iglesia local y andan tocando en todos lados. Y cuando les preguntas quién es tu pastor, pues te dicen el nombre y vas con el pastor y, no, hombre, ese tiene meses que ni viene, ¿a poco está vivo? Y también muchas personas, jóvenes, tienen la fuerza de estar predicando y quieren andar predicando por todos lados, pero no colaboran en su iglesia local. No hay una comunidad que testifica que los dones y talentos que Dios ha puesto en él son genuinos. Fíjate que estuve platicando con unos amigos que estuvieron ahí en la conferencia de Más Vida, que fue hace unos cuantos meses, y ellos me platicaban mucho cómo Andrés, que ellos son líderes de la alabanza en Más Vida Chihuahua, entonces dice cómo Más Vida trabaja para motivar a todos a que se fortalezcan en cuanto a la iglesia local.
Y él dice mucho, bueno, ellos me platicaron, que ellos lo manejan mucho como que es un privilegio. O sea, que es un privilegio. Y la Privilegio. verdad, tú vas a Más Vida y ves a la gente que está sirviendo. Y sí ves que lo viven, que es un privilegio. Y no, o sea, yo a veces me enojo con gente porque, oye, por esto, no es que no tengo tiempo, no es que esto, no es que lo otro. Y yo digo, o sea, la verdad, soy alguien que mis años de vida también se los he dedicado a la iglesia, a diferentes iglesias. Ahorita les platiqué, he dado cosas a las iglesias, o sea, cosas que cuestan mucho y digo, pues es que al final de cuentas es el único privilegio más cercano que tenemos para demostrar a Dios o para relacionarnos con Dios en la tierra, ¿verdad? Que es la iglesia local, o sea, Dios está ahí. Entonces digo, todo lo que yo he dado, el esfuerzo, porque no más se trata de dar cosas, sino de esfuerzo mutuo, personal, tiempo, tú sabes o debes de entender que está bien, bien recibido, porque no se lo estás dando a tal pastor, o sea, te lo estás dando a Dios. Y eso es importante. Sí, fíjense que de lo que mencionan, ha llegado a mí una convicción bien interesante, ¿no? Que al inicio, cuando llego a esta iglesia, pues yo llego a una nueva ciudad, llego a un nuevo distrito, como en cierta parte como desconocido, ¿no? Pero luego Dios comienza a abrir puertas por lo mismo que mencionábamos, ¿no? De que el pastor pues es una institución en esa zona de nuestro estado y se me comienzan a abrir muchas puertas. Entonces llegó un punto donde yo pensé y le dije al pastor, oiga pastor, me están invitando muchas iglesias a predicar los domingos. Y yo le di, el pastor me dijo, ¿y tú qué piensas? Y yo le dije, pues yo creo que si me voy a todas las iglesias, pues mi propósito de estar aquí no va a ser cumplido. O sea, porque yo vine aquí para establecer el grupo de jóvenes, animarlos, motivarlos. Y yo dije, si yo no estoy presente, pues ¿cómo van a estar ellos presentes, no? Entonces al inicio me dijo el pastor, pues mira, tampoco le puedes decir que no a todos. ¿Qué te parece si en domingo aceptas una vez al mes? Y una vez al mes te ausentas de la iglesia y no pasa nada. Y dije, muy bien, yo empecé con paz, con calma, y ha sido una convicción durante estos ya casi 3 años de que yo 3 domingos al mes estoy presente en mi iglesia local, y si te soy sincero, en muchas ocasiones ese domingo que falto me pesa faltar, porque, y es una prueba, este domingo pasado estuve predicando en otra iglesia, y a eso de la 1:30 que termina nuestro culto, me comienzan a llegar los mensajes de los jóvenes de mi iglesia. ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste? Qué ¿A dónde te fuiste? ¿No? Entonces, cada vez te pesa más porque encuentras un placer y un amor por servir en una iglesia local. Y siempre lo hemos mencionado, ¿no? De que predicar en otra iglesia de visitante es hasta cierto punto sencillo, porque tú puedes sacar tu mejor sermón y decir, este ya lo he predicado 7 veces, lo predico una octava vez, nadie se va a dar cuenta y todos van a decir, increíble predicador. Pero vas a tu iglesia local y yo que predico una vez al mes, tengo que preparar un mensaje nuevo, porque no puedo repetir el que ya tengo, ¿no? Es a mi iglesia local donde yo sé las necesidades que tienen, sé el ambiente que se está desarrollando, preparo un mensaje específico y trato de seguir la línea, ¿no? Que está predicando el pastor en ese mes, y soy de bendición. Y lo mejor de todo, lo más satisfactorio, es ver cómo esa palabra que Dios te da le es de bendición a la iglesia. Entonces, es algo que necesitamos entender, ¿no? De que, por eso dice aquel pasaje, cimentados en la casa del Señor, vamos a producir fruto, pero es plantados. No, y alguien plantado necesita tiempo, necesita permanecer. Y yo creo que ese es el propósito, ¿no? Alguien que trasciende es alguien que claro. da frutos, y para dar frutos hay que permanecer. Hay una aplicación bien sencilla. Para cosechar una lechuga necesitas 40 días, pero para cosechar un roble necesitas muchos años. Entonces, ¿qué quieres ser, lechuga o roble? Cada quien. Bruno, me gustaría que no termináramos sin que nos dieras, estás relacionado completamente con los jóvenes. Aparte de eso, de trabajar en tu iglesia local con los jóvenes, trabajas en el distrito con jóvenes. O sea, estás muy, muy enfocado a eso. Quisiera que me contaras 3 cosas que tú ves negativas en los jóvenes por los cuales no pueden dar ese paso para con Dios. O sea, yo te lo digo porque ves jóvenes, como tú lo decías, bien
con un potencial bien grande, pero dices, eh, fallan en esto, o sea, pero es general, o sea, platícanos un poco de eso, no sé si tengas algo en mente. Bueno, como bien dices, estamos trabajando a nivel ciudad, ¿no? Algo bien interesante es que nuestra iglesia pues no es la más grande de la ciudad, es una iglesia donde nuestras reuniones de jóvenes, cuando recién llegué, pues juntábamos 10 a lo mucho. Actualmente, si mucho, juntamos 25. Somos un grupo pequeño, pero en ese proceso Dios nos posiciona en un liderazgo de pues más de 150 iglesias, ¿no? Del distrito. Entonces ahí comenzamos a trabajar ya con más grupos de jóvenes, a liderazgo de líderes de jóvenes. Entonces comienza una temporada distinta, una temporada de servicio en otra área, y podemos visitar otros lugares y ver a nivel ciudad cómo nos encontramos, ¿no? Entonces algo bien interesante es que vivir en frontera pues es un mundo distinto, ¿no? Porque todos van a la escuela en Estados Unidos, y el chip de Estados Unidos ya cambia totalmente. Entonces, si tuviera que resumir así tres cosas negativas, que a veces se oye mal, ¿no? Decir lo negativo, pero sí, muchas veces hemos encontrado una generación que le gusta ir a conciertos, a eventos, y dentro del ámbito cristiano, pero no han tenido un encuentro genuino y real con Dios, con la presencia de Dios. Algo que yo he notado es que cuando alguien tiene una experiencia con Dios, su vida cambia. Y ves el contraste con alguien que nomás fue y la pasó bien, ¿no? En nuestro campamento, en nuestro congreso. Entonces, lo primero y lo más importante, y yo creo que todo comienza con un toque de Dios. Y a veces como iglesia pues podemos errar al crear espacios atractivos donde los jóvenes puedan ir y, pues, se puedan sentir bien, pero no tengan un encuentro con la presencia, y yo creo que sería un fracaso. Hay un libro que leí hace un par de meses y se titula ¿Por qué los jóvenes se van de nuestras iglesias? Y es que es un fenómeno, ¿no? Muchos de nuestros amigos con los que crecimos en la iglesia hoy se encuentran perdidos, ¿no? Y ¿qué fue lo que sucedió? Muchas veces, bueno, este libro habla de que muchas veces perdemos el tiempo cazando ratones, que leones devoran nuestra heredad. Y él lo aplica a que en muchas ocasiones la iglesia se ha instituido como muchas reglas minuciosas de que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no te puedes vestir así, no te puedes poner aquello. Y mientras nos enfocamos en esos pequeños ratones, estamos perdiendo lo más grande que tenemos del Evangelio. Porque yo creo que el Evangelio no se trata de que, de una ropa que no puedes usar, de un lenguaje que no puedas usar, sino que se trata de que tenemos la presencia de Dios en nosotros, somos templo del Espíritu, y me gusta cómo Jesús les dice, ¿no? A sus discípulos: ahora ustedes pueden ir y pueden orar por enfermos. Oye, un joven que se meta en su mente, no de que la iglesia es una serie de reglas que comienzan con no, ¿verdad? Sino que se ponga un chip de que él puede orar por un enfermo y Dios lo puede sanar. Que se ponga ese chip de que puede predicar un mensaje, y esto a veces es tan ilógico que no comprendemos, que ya tenemos el mejor mensaje, el mensaje más bello, es comunicarlo y Dios hace la obra, Dios trae salvación, que es el milagro más grande, ¿no? Entonces a veces falta ese compromiso, esa conciencia de que el Evangelio es más que una lista de negaciones. Es una conciencia de que Dios quiere usar nuestras vidas. Entonces, número uno, pudiéramos decir que no han tenido una experiencia real con Dios. Número dos, que han encontrado que la iglesia es una institución negativa con muchas reglas, y lamentablemente algunas iglesias lo hacen. Entonces ahí pues no, ni cómo ayudarles, ¿verdad? Pero y si tuviéramos que añadir una más, ah, creo que también nos hemos metido ese chip de que solamente es para adultos, solamente nuestro llamado lo podemos cumplir cuando seamos adultos. No, desde jóvenes Dios quiere usar nuestra vida. Cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte, que estaba
dando su más grande sermón. Él dijo, ustedes son la sal de este mundo. Y yo digo, qué interesante que la sal es algo de lo más simple que tenemos en nuestra actualidad, ¿no? Todos tienen un salero en su mesa. Y Jesús les dijo, todos son la sal. O sea, ustedes que han decidido seguirme son la sal. Ahora, pero si la sal no sala, dice, entonces sirve para ser tirada y pisoteada. Entonces, meternos ese chip de que hay propósito en nosotros y de que hay algo que tenemos que cumplir. No tenemos que esperar a estudiar 7 años, a irse al instituto, a leer toda la Biblia, ¿no? No, hay un propósito que Dios quiere cumplir a través de nosotros, entonces hace falta eso y bueno, yo creo que eso sería. Qué importante. El evangelio para mí yo siempre se lo comparto a la comunidad, el evangelio es un cambio de naturaleza, no un cambio de acciones. Y cuando la gente entiende eso, no se preocupa tanto por lo que debes de hacer, porque tu naturaleza absolutamente nueva, tu nueva naturaleza te dice, eso no está bien. Pero nadie te lo tiene que decir, tú mismo, porque ya eres otra persona, te empieza a guiar por otro lado. Entonces, yo creo que es importantísimo todo ello que mencionó. Y pues, como joven, ya casado, pero sigo siendo joven, creo que eso va hacia las siguientes generaciones también, no solamente a los jóvenes tal cual, sino que creo que veo gente grande que no ha tenido un toque. O sea, que está ahí y dices, tú no manches, puedes llegar a la iglesia y vivir 40 años en un lugar y todavía contar las historias que te contaron, pero Nunca madurar. no contar tu propia historia y no renovar tu historia, porque qué triste que todo tu cristianismo se base en, hace mucho viví esta experiencia, pero ya ahorita estoy muertote. Eso es triste. El crecimiento en la fe no se da a través de los años. O sea, nosotros como seres humanos, Sí. nuestra naturaleza crece, ¿no? A través del tiempo. Pero cuando hablamos de fe, vemos que la fe nos habla de pasos de fe, ¿no? Nos habla de otra dimensión de obediencia a Dios. Entonces, puedes encontrar a alguien que lleva 70 años en la iglesia y no ha dado esos pasos de obediencia, ¿no? Sino que se ha mantenido en sus propios ciclos, entonces está estancada, pero de pronto es un joven de 20 años que decide decirle sí a Dios en todo y contra todo, entonces de pronto ves a un joven que tiene más madurez en la fe que un anciano, ¿no? Porque ha decidido dar pasos de fe. Sí. Así es. Entonces, bueno, Gabo, no sé si quieras mencionar algo más. Ya creo que llevamos aproximadamente unos 60 minutos. No, Y se me hizo muy padre la plática. Y pues estamos grabando ahorita, justamente va a ser la 1 de la mañana. ¿Sí? No, estoy mal, ya ni las veo. dos. Las 2. Las 2 de la mañana. Las No 2 de la quisimos mañana. desaprovechar que Que Bruno iba de viene para pasada. acá Ujú. y nosotros terminamos y agarramos carretera, vamos rumbo a Juárez. O sea, ya. Ya, ahorita, vamos a tomarnos un café e irnos a Juárez. Chale, no hagan esto, brothers. Pero queríamos tener esta plática con Bruno, queríamos aquí, gracias a los muchachos que están, y yo quiero solamente decir que si tú escuchas esto y crees que no tienes lo suficiente para hacer o que Dios puede hacer algo a través de ti, rompas esa barrera, te pongas en las manos de Dios y que experimentes lo mucho que Dios puede hacer con personas rotas, con personas que han fallado, con personas que tienen errores. Yo siempre digo, Dios toma gente común para obras fuera de lo común, o gente ordinaria para obras extraordinarias, y todo para la gloria de su nombre. Bruno, muchas gracias. Un saludo que quieras dar por último aquí a Sí. los trascendentes, ya para terminar. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, por esta invitación. He disfrutado esta plática y sí, pues motivar a todos, ¿verdad? Yo creo que el Evangelio siempre va a traer algo positivo. Quizá puede sonar como religión y todo esto, pero yo soy testigo de que en medio del camino de Dios, en el camino de la fe,
En ocasiones va a haber temporadas complicadas, ¿no? Pero la fe es la promesa de que al final todo va a estar bien. Entonces, pues motivarles a que estén dispuestos a trascender en lo que Dios quiera hacer. Y pues les motivo y les animo a ustedes también de que continúen esto. Yo he escuchado, creo, el 80% de sus episodios. Los últimos, pues no los he podido escuchar, pero yo sigo lo que hacen y sé que ustedes de repente también me escuchan a mí. Entonces, pues muchas gracias y gracias por el café. Estuvimos aquí en la casa de Ray, entonces, pues muchas gracias. Ray, es todo de nuestra No, esto parte. sería todo y pues esto es trascendente.